Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Padre bueno, gracias, muchas gracias por el amor que tú has tenido para con nosotros. Amor que ya ha sido manifestado al enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por todos nuestros pecados. Bendito seas tú, Señor Jesús, por esa entrega igualmente amorosa para darte por rescate por todos nosotros, Señor amado. Por todos los que estamos en el planeta Tierra estuvimos y estaremos. Bendito seas. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es la única y verdadera palabra, porque cielos y tierras pasarán, porque solo el consejo tuyo permanece para siempre, Señor. Tu consejo es el consejo que prevalecerá sobre el consejo de naciones enteras en contra del pobre, en contra del menesteroso. Damos gracias a ti, Señor. Bendito seas por ello. En esta noche, Señor, queremos, además de reconocerte y darte gracias, expresar nuestro anhelo. Anhelamos que tu Espíritu Santo sea el que abre nuestro entendimiento, alumbra los ojos del corazón, abre los oídos del hombre interior y nos da la comprensión de tu bendita palabra. Damos gracias, Señor, por el proceso que nos estás mostrando, el proceso de la obra redentora tuya, de la obra salvadora, de la obra mediante la cual nos rescataste. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios de gloria. Pedimos que tú acalles la voz de toda tiniebla, la gritería de todas las tinieblas, oh Dios, que quieran impedir que oigamos tu palabra, que oigamos tu corazón, que oigamos tus propósitos, que oigamos tus bendiciones, que oigamos las sentencias que tú has enviado de bendecirnos. Gracias porque tú acallas toda esa interferencia espiritual, de ruido espiritual que impide, Señor. Declaramos una atmósfera limpia, una atmósfera sin interrupciones, una atmósfera en la que solo tu voz tiene lugar. Bendito seas por ello. Gracias, Señor, por el alumbrarnos en este día. Gracias, Señor, por exponer tu palabra. La exposición de tu palabra alúmbranos en esta noche, Señor. Te lo pedimos y recibimos el anhelo de nuestro corazón. Tu palabra nos dice en el Salmo 103 que tú sacias con bien nuestros anhelos. Sacia esta noche con revelación, con la apertura de ojos y oídos. Sácianos y te damos gracias por ello, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recibimos lo que anhelamos delante de ti en oración. Recibimos lo que anhelamos y expresamos con nuestros labios delante de ti, Señor. Bendito seas. Gracias, gracias, Señor. Que tu presencia traiga paz. Tu presencia traiga, oh Dios, alivio, descanso. Que tu presencia quite toda carga y todo yugo, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. Que tu presencia quite la huella de todo maltrato que hayamos recibido y a cambio recibamos el trato amoroso, tierno, generoso, de aceptación, de amor tuyo, Señor, para todos y cada uno. Bendito sea. Gracias por tu palabra, Dios, que para nosotros no es acusadora, no es enjuiciadora, Señor. Gracias, gracias, Padre nuestro. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Amén. Dios nos tiene entonces caminando en profundizar un poco más sobre la obra del Señor Jesucristo, su obra redentora. Hemos caminado entonces entendiendo que el Señor Jesús, mediante su sangre, ha traído el perdón de pecados a nuestras vidas. Ha sido perdonada nuestra culpa. Recuerden que la culpa es como ese juicio propio que echamos sobre nosotros, de que hicimos mal y que trae un sentimiento de vergüenza. Dios ha borrado la culpa de nosotros, ha borrado ese sentimiento de vergüenza, de juicio contra nosotros mismos. Sabemos que la sangre de Jesús ha borrado nuestros pecados, ha borrado todo el registro de nuestros actos criminales. Fuimos eso realmente con cada quebrantamiento de la ley del Señor. Fuimos, y Dios ha borrado ese registro. Y su sangre preciosa también borra de nuestra conciencia ese registro. Tenemos como una copia en nuestro corazón, o teníamos una copia en nuestro corazón de todos esos actos, pero así como en el cielo la sangre de Jesús los borró, también los borra en la copia que tenemos en nuestra conciencia, de manera que nuestra conciencia ha sido lavada, limpiada,
Y a eso se llama ser lavados, limpiados de una mala conciencia. No hay esa conciencia de culpa, de pecado, de registro criminal, no la hay, no la hay. Y eso trae felicidad, trae alegría al corazón del ser humano. Esos sentimientos prosperan el alma, sentimientos de felicidad, de gozo, sentimientos de alivio. Son sentimientos que prosperan el alma. También hemos revisado que el Señor Jesús con su muerte nos vio por el Padre nos vio en Jesucristo y en Jesucristo morimos cuando su cuerpo murió en la cruz. Morimos a la ley. La ley despertaba de una manera terrible el deseo de pecar, de quebrantarla, de hacer lo que ella prohibía. De tal manera que la ley fue tomada por el pecado para provocarnos a pecar. O sea, la ley hizo que el pecado se mostrara cuán pecaminoso y perverso era. Una de sus funciones era esa. Entonces vemos que en Jesucristo el cuerpo nuestro que servía al pecado murió. O sea que la ley ya no podrá ser usada por el pecado para proponer en nosotros el desear quebrantarla. No puede producir deseos en nosotros porque morimos. Morimos con Cristo a la ley en ese aspecto. Pero de otra parte, la ley en nosotros, en aquello que no eran prohibiciones, sino cosas que eran positivas que Dios deseaba que hiciéramos. Ante eso encontrábamos que nuestro cuerpo era muy débil para hacer lo que era recto. Entonces, de una parte nuestro cuerpo era activo para hacer lo incorrecto, o sea, violar las prohibiciones, pero de otra parte nuestro cuerpo era débil al extremo, era un cuerpo de muerte. Recuerden que muerte se toma como una debilidad extrema. De manera que nuestro cuerpo era un cuerpo muerto frente al poder cumplir lo que era bueno, lo que era recto en las demandas de Dios. Pero ese cuerpo totalmente débil también murió, o sea, ya ni siquiera tiene un ápice de fuerza, murió, no tiene ninguna fuerza, desapareció, para decirlo de alguna manera. De manera que el haber muerto a la ley nos da también esa muerte en esos dos aspectos. Y eso trae una liberación muy grande. Somos libres, libres, libres de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea Dios. Eso también trae felicidad, trae alivio, prospera el alma. Hemos visto entonces cuán hermosa y poderosa es la salvación que trae el Señor. Ahora, ¿qué viene? Vemos que si ya no vivimos ni para hacer el mal, ni vivimos para intentar hacer el bien en nuestro propio esfuerzo, lo único que nos queda es mirar al Señor Jesucristo y desear de todo nuestro ser que sea ahora la vida de Él la que se va a vivir dentro de nosotros. Observen que necesitamos la muerte en esos dos aspectos que vimos, morir al pecado y morir al deseo de hacer el bien. Porque si no hay muerte total, no hay resurrección. Y la vida de Jesucristo es una vida de resurrección. La vida de poder, la vida de resurrección solo se da en nosotros si en nosotros hubo muerte total. Eso nos anima a pedirle al Espíritu Santo que nos imparta la experiencia, que imparta a nuestra experiencia ese sentir en lo profundo de nuestro ser que ciertamente morimos a la ley y que morimos en esos dos aspectos. En cuanto a prohibiciones, nuestro cuerpo estaba activado por el pecado a hacer lo prohibido. Y en cuanto a lo bueno y recto, nuestro cuerpo era débil para hacer lo que era bueno y recto, pero murió en ambos aspectos. Morimos en ambos aspectos. Y si hay muerte total, entonces ahora sí hay resurrección. Ahora sí la vida de Jesucristo puede morar en nosotros. ¿Y esa vida de Jesús cómo se manifiesta? Esa vida de Jesucristo, tal como el Señor habló en Juan 4, hablando con la samaritana, Él le dijo que Él en nosotros era un pozo de agua viva. El agua viva, recuerden que es el agua que fluye, no es un agua estancada. El agua viva es el agua que corre a través de un río, de un arroyo. Es agua que corre, que fluye incesantemente, lo que se llama agua viva. De manera que el Señor Jesús dijo que Él en nosotros era un pozo de agua viva. Y luego en Juan 17, cuando están en la gran fiesta de tabernáculos, Jesús dice nuevamente que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. O sea que no solo tenemos un pozo de agua viva, sino que ese pozo va a fluir desde dentro de nosotros como ríos de agua viva. ¿Y cómo fluye ese río? ¿Cómo fluye la vida de Jesucristo en nosotros? Produciendo el desear. Entonces, cuando tú estés
en tu vida cotidiana y de pronto surge un deseo espontáneo, no una cosa que tú estuviste craneando, sino algo que surge que tú dices, oye, no estaba pensando en esto. Cuando esos deseos espontáneos tienen que ver con algo o alguien, implican hacer el bien, la bendición a otros, ten la certeza que viene de Dios. Es Dios queriendo fluir a través tuyo. O sea que los ríos de agua viva fluyen ¿en qué forma? Fluyen como deseos, deseos que pone Dios. También fluye como imágenes que pone Dios en tu mente, ¿no? De pronto tienes la foto de una persona, de un hermano, de alguien. Puedes preguntarle a Dios, Dios puede estar poniéndote a ti esa imagen para que ores por él, para que intercedas, para que lo llames, pero Dios está fluyendo a través de imágenes. También Dios fluye a través de pensamientos. Dios fluye a través de impresiones que pone en tu espíritu. Entonces Dios quiere fluir en esa nueva vida y a eso se llama andar en el espíritu. Andar en el Espíritu significa que la vida de Jesús está fluyendo desde dentro de nosotros. Pues estamos andando, fluyendo en el río de Dios. Eso es muy poderoso, muy hermoso, deseable completamente. De manera que todas estas cosas traen gozo, alegría al alma y prosperan nuestra alma. Y aquí vamos entonces camino a ver cómo al conocer y al contar ya como un hecho absolutamente real de la muerte nuestra y de que la vida de resurrección puede ahora morar en nosotros y podemos andar en el Espíritu. Vamos a ver cómo entonces en ese proceso podemos ver con una claridad grandísima lo que es el bautismo en agua. De modo que vamos hacia allá y este es un recuento de lo que hemos visto y sé que esto ayuda a que entremos nuevamente en la sintonía de la enseñanza que Dios nos ha estado trayendo y del entendimiento que hemos estado recibiendo. Vamos con nuestro tema de hoy y es el hecho de que somos una nueva creación y que vamos a permanecer en Él como el gran secreto de la vida cristiana, uno de los grandes secretos de la vida cristiana, permanecer en Él. Jesús incluyó al creyente en su muerte y también en su resurrección. Creo que es importante que nosotros veamos que quizás se nos ha enfatizado de una manera grande la muerte de Cristo, pero no se nos enfatiza con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, la resurrección de Cristo. Y debemos empezar a levantar en nuestro corazón la importancia, el peso, la bendición que tiene la resurrección. O sea que la obra de Dios son esos dos grandes elementos, muerte para que haya resurrección. En 1 Corintios 15, versos 45 y 47, encontramos dos nombres o títulos del Señor Jesús. Allí se llama el último Adán y se llama el segundo hombre. Cuando fue crucificado, lo fue en el carácter de último Adán. Recuerden que en Jesús termina la raza adámica. Todo lo adámico murió con Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, en su cuerpo, injertados y también morimos. Nosotros éramos parte de esa raza adámica. De manera que allí morimos. Morimos a esa naturaleza adámica, una naturaleza de pecado, recuérdenlo, que producía pecados. Entonces ha muerto lo adámico y resucita en el carácter del segundo hombre. Aparece como el hombre de una raza que viene después de la adámica. Así está nombrado el Señor Jesucristo. Cristo como último Adán, ¿qué nos quiere indicar la Escritura? Él reúne en sí mismo todo aquello que estaba en Adán. Cristo es mostrado en la Escritura desde siempre, a través de toda la Escritura, como el novio. Y la palabra novio en hebreo significa uno que se une por voluntad de sí mismo, se une a nosotros, se une a la novia. Y Cristo se une a esa novia por voluntad de sí mismo, a pesar del estado en que estaba la novia. Cristo se une a nuestro pecado de tal manera que se vuelve pecado. Dios lo hizo pecado, el que nunca cometió pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús se une como novio a una novia que estaba en una naturaleza adámica. Se une a ella para poderla rescatar. De manera que es bien hermoso pensar que él como novio tiene ese significado, ese corazón. Es un novio que de sí mismo, de su propia voluntad, le nace, le surge, le fluye unirse a la novia. Y se unió a nosotros como novia con todo lo que éramos y como estábamos. Eso es muy poderoso. Eso indica amor.
No sé si tú amarías a una novia que estuviera en las condiciones que estábamos tú y yo. No sé si tú hubieras tenido el corazón de Cristo. Indudablemente diríamos, no, de ninguna manera. Pero Él tuvo ese corazón. De manera que podemos verlo a Él como novio y nosotros como novia, aún en esas condiciones tan deplorables, caídas. Pero ahí está el amor de Él. Cristo como último Adán es la suma total de la humanidad adámica. Todo lo adámico estaba en Él. Cristo como el último Adán quita todo lo que estaba en el primer Adán. Quita completamente todo lo adámico. Él, como último Adán, quita al primer hombre, quien defraudó el propósito de Dios. Cristo, como el último Adán, quitó al primer Adán, que defraudó el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Un hombre en el cual él pudiera vivir su vida y que este hombre se diera por respuesta de amor a expresar esa vida de Dios que estaba en él. Ese es el propósito inicial de Dios. Ese propósito fue frustrado con la caída de Adán. Pero Cristo viene ahora a lograr el propósito inicial de Dios, a restaurar ese propósito y hacerlo una realidad, y Él lo hizo a través de la obra de la cruz. Cristo, como último Adán, quita la raza antigua, liquidó toda la antigua creación, liquidó también todo lo antiguo tuyo. Y tú tienes conciencia de lo que tú eras. Yo tengo, de cuando en cuando miro hacia atrás y digo, wow, wow, increíble, Señor. Tú liquidaste absolutamente todo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Él. Cristo, como último Adán, murió para que muriéramos en Él, pudiéramos morir. Morimos en Él, morimos en el último Adán. Qué bendición tan grande. Morimos, pudimos morir gracias a que Él murió. Si Él no hubiera muerto, no hubiéramos podido morir nosotros a la naturaleza adámica y nunca hubiéramos podido tener la nueva naturaleza en la cual Dios derramó su espíritu en nosotros para adoptarnos como hijos dentro de una nueva naturaleza, una nueva raza de hijos e hijas. Y finalmente Cristo, como último Adán, finaliza nuestra historia antigua. Las cosas viejas pasaron. Pídele al Espíritu Santo que te imparta a tu experiencia personal esto, que tú realmente sientas en lo más profundo de tu ser que eres una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que Dios no tiene memoria de tu historia antigua, no tiene memoria. Creo que si fuéramos a decirle a Dios, Dios, imagínate que pensando y estás hablando algo del pasado, Dios te dijera con una cara de extrañeza, no sé de qué me estás hablando, no tengo idea de qué me estás hablando. Qué maravilloso es eso. Y que esa sea también nuestra conciencia. Hablamos de cosas pasadas como si estuviéramos hablando de otra persona, pero no de lo que somos hoy en día. Él como segundo hombre, como una nueva raza, ¿qué nos da? ¿Qué trae? En su resurrección está en pie como el segundo hombre. Hay un nuevo hombre y va a dar origen a una raza que son hijos e hijas de Dios, una raza que viene a ser la familia nueva de Dios. Se presenta como aquel que realiza plenamente el propósito de Dios. Entonces vimos que el Padre con frecuencia dijo, este es mi Hijo amado y en él tengo mi complacencia. Entonces él cumplió el propósito absoluto de Dios como ser humano. Él se metió en un cuerpo de hombre, una carne en debilidad como la nuestra y pudo mostrar que él pudo cumplir el propósito de Dios. Es la cabeza de una nueva raza, surge una nueva creación. Si Dios mira desde el cielo, Él ve solo dos razas sobre la tierra, espiritualmente. ¿Cuáles son? Una raza que son los que aún están en Adán, que no han oído del amor de Dios o no han aceptado el amor de Dios, por lo tanto no tienen el espíritu de Jesucristo en ellos. Esa es una raza todavía caída. Y Él ve otro gran grupo de hombres y mujeres que son una nueva raza, los hijos e hijas de Él que tenemos el espíritu de adopción en nosotros. ¿Qué más es Jesucristo como segundo hombre? Vivimos en Él, vivimos en unión con Él. Él es nuestra vida, su vida nos llena totalmente, nos hemos vaciado de nosotros, morimos y lo que murió, voy a decir de esta manera, lo vaciamos en el sepulcro, allá lo pusimos y quedaste vaciado. Cuando tú vas al bautismo en agua con un entendimiento lo más cercano posible a lo que Dios hizo, tú realmente te vacías. Allí tomas los cadáveres, el cadáver de ese cuerpo que se
activaba mediante la ley, se activaba a transgredirla. Y ese cuerpo que era tan débil para hacer lo que era bueno y recto, allí tomas esos cuerpos o ese cuerpo que tenía esos dos aspectos tan terribles y los dejas en el agua, los sepultas. Ya quedaste fuera de, ya no tienes nada que ver con lo antiguo. Y ahora eres una nueva creación. Vivimos en Él, Él vive en nosotros, somos uno solo. Ya no eres tú, es Él en ti. Quinto, todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra historia antigua finaliza con la cruz. Voy a decirlo incluso de esta manera, ¿no? Nuestra historia antigua finaliza con el sepulcro, que es como el paso siguiente a la cruz. Allí es donde finaliza esa historia antigua. Nuestra historia nueva comienza con la resurrección. Recuerden que nosotros mostramos nuestra fe en que ingresamos a una vida de resurrección justamente mediante el bautismo en agua. En el bautismo en agua tú estás indicando que al sumergirte en el agua estás sepultando ese cuerpo viejo, esa naturaleza vieja, y que a cambio se está levantando de las aguas. Cuando te levantas de las aguas del bautismo, te levantas en una nueva vida, la vida de resurrección. Recuerden que la resurrección es el poder más grande que puede existir en el universo entero, tanto en lo visible como en lo invisible. Y la vida que tenemos es una vida que tiene ese poder de resurrección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, o sea, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Si estamos en Adán, todo lo que está en Adán es nuestro y sin ningún esfuerzo. Yo oro para que el Espíritu Santo cada día haga vida, haga experiencia mía, y oro para que haga experiencia en mi familia y en todos ustedes esta realidad. Si estamos en Adán, todo lo que está en Adán era nuestro y sin ningún esfuerzo. Pecabas sin hacer esfuerzo, tú quebrantabas la ley sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque estabas en Adán, tenías su naturaleza. Es como el ave fue creada para volar, ella vuela sin esfuerzo. El pez nada porque fue creado para nadar sin esfuerzo. Nosotros fuimos o salimos de los lomos de Adán constituidos pecadores, o sea, estábamos dispuestos de manera natural a pecar, a quebrantar la ley. Ahora, así como en Adán hacíamos todo esto sin esfuerzo, ahora ¿qué sucede? En Cristo Jesús, igualmente, ¿no? Todo lo que es de Cristo es nuestro y sin esfuerzo. Entonces, decimos que hacer esfuerzo alguno para cometer cualquier pecado era algo natural y sucedía a pesar nuestro. Había una naturaleza caída, pero ahora tenemos una naturaleza nueva. Todo lo que es de Cristo es nuestro, todas sus facultades, su manera de actuar, su manera de ser, de pensar, de sentir, es nuestro y sin esfuerzo. Tienes que tomarlo, esa es tu herencia, ese es el regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces encuentras salmos donde pide el salmista que Dios le guarde, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. En mi alma ha dicho de ti, eres mi Señor. Y luego dice, ¿no? Dice, tú eres la herencia de mi porción y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Luego dice algo como, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y está hablando de las cuerdas con que se repartió la tierra prometida, donde se delimitaba el lote, para decirlo, el lote de tierra que correspondía a cada uno, la porción de tierra. Recuerde que nosotros somos como sacerdotes y como sacerdote no nos correspondía tierra. Dios dice que nuestra herencia es Dios mismo. De manera que esas cuerdas con las que Dios repartió, a nosotros nos cayeron en lugares deleitosos, nos tocó una porción increíble que era el mismo Señor. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y dice algo como, es absolutamente deleitosa mi herencia. ¿Por qué? Porque nuestra herencia es Él. Entonces, todo lo que es de Cristo es nuestro sin esfuerzo, sin esfuerzo. El concepto común de la santificación es que cada área de nuestra vida debería ser santa, pero eso no es santidad. Santidad no es que tú seas santo en el hablar, santo en el pensar, santo en el hacer, santo en el manejo del dinero. La santidad no consiste en eso. La santidad es Cristo, es una persona, no una cualidad. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque estamos diciendo que Cristo vive en nosotros y que nosotros vivimos en Él. Él es el que está en nosotros y las expresiones de su vida son expresiones santas.
El que cada área sea santa es el fruto de la santidad, no es la santidad misma, no es la raíz de la santidad. Observen que el mundo y las religiones buscan lograr que las acciones de los hombres sean buenas, sean rectas. Es como si quisiéramos que un árbol dé buenos frutos, pero no estamos cuidando que la raíz sea la raíz buena. Jesús dijo que un árbol de raíces malas no puede dar frutos buenos, ni viceversa. De modo que nosotros tenemos la bendición de tener la raíz de la santidad que es Jesucristo mismo. Y la expresión de su vida a través de nosotros, cuando provoca el hacer algo que va en bien de otros, eso es santo. ¿Por qué? Porque lo está provocando una vida que es la santidad misma, es la vida de Jesús. Entonces creo que esto tiene un sentido mucho más claro para nosotros, ¿no? Ninguna religión puede darte el Espíritu de Dios, ni lo prometen. Ellos simplemente te ponen ante parámetros que supuestamente son rectos, son buenos, y te dicen, bueno, hazle. Y sabemos que su naturaleza jamás podrá cumplir lo que viene del Espíritu, siempre fracasará. En cambio, nosotros tenemos la vida misma de Jesucristo, la santidad misma, la raíz de santidad. El que cada área sea santa es el fruto de la santidad, no es la santidad misma. Si hemos pensado que la humildad es lo que necesitamos para ser libres del orgullo, estamos equivocados. La respuesta al orgullo es Cristo, y Cristo es la respuesta a cada necesidad. Miren cuán importante es el permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo significa que mantengamos nuestra vista puesta en Él, en lo que Él es para nosotros, en que su vida es la que te llena a ti, la que va a fluir a través de ti. Piensa en que en Él moriste, piensa que en Él pudiste sepultar todo lo adámico, piensa que todo lo nuevo está en ti. Cuando tú estás ocupando tu mente, tu ser, con tu atención fija en esas cosas del Espíritu, entonces tú podrás ver que en Cristo tienes la respuesta y tienes la provisión a toda necesidad tuya. Si yo necesito ser humilde, la humildad es Jesucristo. Si yo necesito ser un mejor trabajador, la respuesta es Cristo en mí, su vida es la de un gran trabajador. Si yo quiero ser un esposo amoroso, la respuesta a esa necesidad de ser amoroso con el cónyuge está en Cristo. Cristo en mí, su vida en mí es la que va a manifestar en amor. O sea, Cristo es la respuesta y es la provisión a todo lo que necesitemos. O sea, nosotros como ramas de ese tallo que es la vid verdadera, que es Cristo, necesitamos permanecer injertados en Él como ramas para que la savia de Él fluya a través de nosotros. Así de sencillo. Entonces es necesario aprender esto para saber cuán importante es permanecer en Él. Entonces dice la Escritura, por el Padre, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces la sabiduría es Jesús mismo. La justificación es Jesús mismo. La santificación es Jesús mismo. El rescate del pecado y de toda la vida adámica es Él mismo. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Hay una sola vida cristiana. ¿Cuál? La vida de Cristo. Pues la vida cristiana es eso, ¿no? Que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Eso es todo lo que Dios pretende. Recuerden que ese fue el propósito inicial en el huerto, que hubiera un ser humano que pudiera contener la vida de Él y que ese ser se rindiera en amor al Creador para que el Creador pudiera manifestar esa vida que estaba en ese hombre hacia el resto de la creación. Entonces fíjense que algo tan aparentemente simple, dicho de una forma tan concreta, a mí siempre me sorprende la capacidad de síntesis que tiene Dios para hablar. Increíble lo que tiene ese versículo, es todo el propósito de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una síntesis total, segura, certera, sencilla, poderosa, absolutamente. Y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo de carne y hueso, en este cuerpo que tiene una motricidad y tiene un alma, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Creo que Él vive su vida en mí, que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios declarado con poder. Recuerden que ese es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Jesucristo. El Evangelio es acerca del Hijo de Dios, dice Romanos capítulo 1, verso 1 y 2. Significa o consiste el Evangelio en que el Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios con poder, como Espíritu Santificador,
por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, con el poder de resurrección, al vivir dentro de nosotros su vida, nos santifica. Ese es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Jesucristo viviendo en el ser humano, no es malo. Y para eso tuvo que hacer toda esa obra redentora, para vaciarnos del viejo Adán y poder levantarnos como un nuevo hombre, en que Él pueda vivir y cumplir el propósito que siempre tuvo con el ser humano. Y Él vivir su vida en el ser humano que se rendía por amor y permitía que Él pudiera expresar esa vida, desplegar esa vida hacia el resto de la creación. Ese es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios y el Hijo de Dios tiene que ver con el propósito con el cual Dios creó inicialmente al ser humano. Aquí obtendremos aún más claridad. Las Escrituras declaran que somos muertos, pero no en nosotros mismos. En vano buscaremos la muerte adentro, allí es justamente donde nos encuentra. No somos muertos en nosotros mismos, no lo somos ahí. Es en Cristo donde está nuestra muerte, por estar injertados en Cristo, incluidos en Él por decisión del Padre. Es en Cristo donde está nuestra muerte, porque Él murió. Y Dios te vio injertado en Él, muriendo a Él, muriendo con Él. Entonces, cuando tú quieres volver a echar mano de que tú estás muerto, muerto para el pecado, muerto para intentar hacer el bien, muerto ante las demandas de la ley, cuando tú quieres volver a ello, tienes que volver a mirar a Cristo y verlo a Él muerto. Allí es donde está tu muerte. Entonces, fíjate que tienes que permanecer en Cristo con tu atención puesta en Él, en lo que Él hizo, en lo que el Padre dice. El Padre dice que nos vio injertados en Cristo, en su cuerpo. Por lo tanto, debido a ese injerto, es que morimos a la vieja naturaleza adámica, como hemos estado revisando en este texto, y es por eso que nos levantamos en vida de resurrección con Él. Su cuerpo resucitó, su cuerpo no quedó muerto. Entonces, es permaneciendo en Él, mirándolo a Él, que tú permaneces muerto y que permaneces también en resurrección. Mirándolo a Él, permaneciendo en Él. De eso trata lo que estamos entonces mirando en esta noche. Esa decisión de estar injertados en Él fue del Padre, fue el regalo del Padre, es el amor del Padre para con nosotros. Tú no necesitas hacer nada para estar injertado y poder compartir de la muerte y también de la resurrección. Tú no necesitas hacer nada, ni necesitas merecerlo, ni ganarlo. Fue la voluntad de Dios que te dio en Cristo, bendito sea Él. Descanse y disfrute del regalo tan grande. Aquí hay un principio divino, que Dios ha hecho la obra en Cristo y no en nosotros como individuos. Nosotros participamos de lo que Él hizo, pero la obra como individuo no la hizo en ti. Tú no estuviste físicamente clavado en la cruz. Tú físicamente no resucitaste. Toda la obra fue hecha en Cristo. Tanto la muerte como la resurrección inclusivas del Hijo de Dios fueron consumadas en la realidad aparte de nosotros. La historia de Cristo es la que llega a ser la experiencia del cristiano y no tenemos experiencia espiritual aparte de Él. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo que es nuestro, que creemos, no es más que Dios por el Espíritu Santo haciendo que experimentemos lo que Él realizó en Cristo. Es erróneo pensar que podemos experimentar algo de la vida espiritual meramente en nosotros mismos, aparte de Cristo. Una de las grandes obras o de las grandes luchas que puede tener el cristiano, o diríamos de las cosas en que a veces demoramos más, es en poder vernos uno con Cristo. Vivimos todo nuestro tiempo separados de Cristo y entonces tenemos más conciencia de ese individualismo que de ser parte de. Pero el Espíritu Santo realiza esa obra de hacernos ver y experimentar que somos uno con Él y que debido a que somos uno con Él, es que podemos hablar de muerte, de resurrección, de vieja naturaleza, de nueva naturaleza, de historia antigua, de historia nueva, de que las cosas viejas pasaron, las nuevas. Es debido a que estamos en Él, en unión con Él. No somos un ente aparte de Cristo. Dios va trayendo gradualmente esa conciencia de que somos uno con Él. La rama se siente que es una con el tallo principal. Ella no se siente como algo que está aparte y que de cuando en cuando vuelve y se injerta periódicamente para recibir algo de Él, ¿no? La rama de la vid se considera que es parte de la vid misma. Eso es a lo que Dios está apuntando, a lo que Dios quiere llevarnos,
a que permanezcamos en soy uno con Él. Yo morí porque estoy injertado en Él. Yo resucité porque estoy injertado con Él. Yo tengo la vida de Él porque estoy injertado en Él. Él y yo somos uno. Yo permanezco en Él, permanezco en unión con Él, permanezco unido, permanezco, es algo continuo. La misericordia de Dios es continua, el amor de Dios es continuo, no es algo que se da cíclicamente por ciertas temporadas o por ciertos minutos y luego desaparecen, ya no es, y luego vuelve a... No, no, nosotros en forma continua estamos en unión con Él, en unión con Él. Eso es maravilloso, es poderoso. Toda la experiencia espiritual del cristiano ya está cumplida en Cristo. Todo ha sido experimentado por Él. Lo que llamamos nuestra experiencia es tan solo nuestra participación en su historia y experiencia. Si permanezco en Él, va a ser que yo participe de esa experiencia. ¿Quién me imparte esa experiencia? El Espíritu Santo de Dios. Recuerden, el Padre en su amor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces el Padre ha dado bendiciones, todas. Jesús, por su gracia, ¿Él qué hace? Él viene y nos hace aptos para poder recibir todas esas bendiciones. Toda su obra en la cruz de muerte y de resurrección nos hace aptos, nos hace hijos nuevamente para poder recibir toda esa herencia de bendiciones. Y el Espíritu Santo nos comunica. El Padre da amor mediante sus bendiciones. El Hijo por su gracia nos hace aptos para recibir todas esas bendiciones. Y el Espíritu Santo nos las comunica. Esa es la obra del Dios Trino sobre nosotros. El Espíritu nos participa la experiencia de Cristo y la hace nuestra experiencia. La verdadera experiencia espiritual significa que hemos descubierto algún hecho en Cristo y nos lo hemos apropiado. Lo poseo, Señor, porque está en ti. Todo lo que no se ha recibido de Él en esta forma será una experiencia que se evaporará. No es una experiencia mental. El Espíritu Santo hace que esa experiencia sea nuestra en el espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, y eso no se evapora. Cuando yo recibo la fe de que morí con Cristo, eso queda eternamente. De que resucité, queda eternamente. De que en mí no hay nada, ni siquiera el último hálito de vida o de aliento del hombre adámico que intenta hacer el bien, cuando sé que eso dejó de existir por revelación del Espíritu a mi espíritu, cuando me da esa experiencia, estoy muerto totalmente. Cristo es todo. Cristo es nuestra muerte, nuestra resurrección, es nuestra nueva historia. Cristo en el fondo fue nuestra vieja historia. Él se unió, recuerden, Él se unió a su novia con todo lo que éramos para hacernos nuevos. Bendito sea Él. No es que Dios dé experiencias individuales a las personas. Lo que éstas hacen es entrar en lo que Dios ha cumplido, es decir, reconocer en cierto momento dentro del tiempo cosas intemporales, cosas eternas. No tenemos historia separada de la de Cristo, no tenemos historia separada de la de Cristo. Toda la obra realizada a favor nuestro no está hecha en nosotros aquí, sino en Cristo. Aún la vida eterna no se nos da como a individuos. La vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Observen que el Espíritu Santo empieza poco a poco a hacerle ver a uno que Cristo es todo. Nosotros somos nada. Cristo es todo. Por eso la Escritura dice, aquel que piensa ser algo está perdido. ¿Tú piensas que eres algo? No, no puedes pensar así. Cristo es todo. Tú no eres nada. Mi pasado es Cristo. Mi pasado fue borrado en Cristo. Mi pasado era de un criminal. Cristo murió como un criminal. Mi pasado está en Cristo. Todo mi prontuario, todo mi récord, registro como criminal, quedó en la cruz. ¿En quién? En Cristo. Mi vida pasada, mi vida actual, mi vida futura es Cristo. Todo en mí es Cristo. Yo soy nada. Eso es algo tan poderoso, tan grande. Entonces no tenemos historia separada de la de Cristo. Toda la obra realizada a favor nuestro no está hecha en nosotros aquí, sino en Cristo. Aún la vida eterna no se nos da como individuos. La vida está en el Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Dios lo ha hecho en su Hijo y nos ha incluido en Él. Fuimos injertados, incorporados, hechos uno solo. ¿Cuál es el gran combate, batalla, problema, no sé qué nombre darle en nuestro caminar cristiano? El poder llegar a esa convicción. Somos uno solo con Cristo.
Cristo es mi pasado, Cristo fue mi pecado, Cristo fue mis pecados, Cristo fue mi juicio, Cristo fue mi sacrificio, Cristo fue mi muerte, Cristo fue mi resurrección, Cristo fue todo, todo. Trae tanta liberación pensar así, sentir así, que el Espíritu Santo sea impartiendo esta experiencia a todos y cada uno de nosotros en esta noche. Por lo anterior vemos que es muy importante nuestra posición de fe que declara que Dios me ha puesto en Cristo y que por eso todo lo que es verdad de Él lo es de mí. Por esa fe permaneceré en Él, me quedo pues allí. ¿En qué? ¿En cuál fe? Cristo es todo, Cristo es mi todo. Y lo que vivo en este cuerpo de carne y hueso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál fe? Con respecto al Hijo. Cristo es todo, Cristo es todo, Cristo es todo para mí, Cristo es mi todo. La amonestación de Jesús es: permaneced en mí. ¿Y cuál es la consecuencia de permanecer en Él? Él permanecerá en nosotros. Él permanecerá en nosotros. Satanás siempre trata mediante tentaciones, fracasos, sufrimientos y pruebas hacernos sentir con toda intensidad que no estamos en Cristo, que no estamos en unión con Cristo. Recuerden que la preposición en la puede leer así: en unión con. Entonces el diablo busca con toda intensidad hacernos sentir que no estamos en unión con Cristo, que no somos uno solo. Ya estamos en Cristo por decisión del Padre, no por lo que digan mis sentimientos ante la acción del enemigo. No es lo que digan mis sentimientos, es lo que el Padre dice. El Padre dice: eres uno solo con Él. Cristo es tu todo. Cristo es tu pasado. Cristo es tu historia. Cristo es tu juicio. Cristo fue tu sentencia. Cristo fue todo. Cristo es tu nueva vida. Cristo es tu nueva resurrección. Cristo es todo. Al plantarnos con firmeza en lo que Cristo es, hallamos que todo lo que es verdad tocante a Él llega a ser, en nuestra experiencia, cumplido en nosotros. No vuelvas a apoyarte en lo que eres en ti mismo. Permanecer con fe en las verdades de Cristo las hace verdaderas en nuestra experiencia. En nuestro andar con el Señor, nuestra atención ha de enfocarse ¿en quién? En Cristo. Por eso es que la Escritura dice allá en Colosenses, dice que debemos tener nuestra mira puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Dice que nuestra mira está en las cosas de arriba, no en las cosas terrenas. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. Te hago una pregunta. Si tú estuvieras frente a un campo que es verde, sin ningún accidente, imagínate estar frente a un plano verde, absolutamente verde, sin límites. Si tú giras sobre ti mismo 360 grados, ves el mismo campo verde. ¿Tus ojos podrán ver algo diferente? No. Si mi todo es Cristo, ¿qué ven mis ojos? Cristo. Si mi todo es Cristo, ¿qué ven los ojos de mi corazón, los ojos de mi hombre interior? Cristo. ¿En qué estará fijada mi atención? Cristo. ¡Qué maravilla! Descansa en el hecho de que Dios te ha colocado en su Hijo y al permanecer en Jesús, Él completará su obra en ti. El yo en vosotros, Cristo en nosotros. ¿Qué es Cristo? Todo lo que Él es hoy en día. Poder, sabiduría, discernimiento, dones del Espíritu, amor, compasión, misericordia. Él permanecerá en nosotros. Lo que Él es, ahora somos nosotros. ¿Pero debido a qué? A que nuestra atención está en Él. Hemos decidido que Él sea el todo mío. Él es mi todo. Él es mi todo. Él es mi todo. Deja de verte como alguien separado. Él vino a unirse a ti como novio porque tú eres la novia. Y se unió a una novia terriblemente sucia, corrupta, criminal, con un registro terrible. Y Él se unió a ti. Por eso la Escritura dice que si nosotros fuimos redimidos, siendo enemigos en nuestra mente, ¿cuánto más seremos ahora salvos de su ira si hemos sido reconciliados? Él se unió para hacerse uno contigo. Permanece en Él. Él es tu todo. Qué hermoso que tu vida pasada la unas a Cristo. Y allí en la cruz la ves unida. Tu juicio es el juicio de Cristo, tu muerte es la muerte de Cristo, tu resurrección es la resurrección de Cristo. Y si tú permaneces en Él, Él permanecerá en ti. En cualquier momento va a empezar a permanecer en ti. Todo lo que Él es, entonces serás tú. Pero tú no puedes permitir, o es decir, a veces pensamos que sí, yo ahora estoy en unión con Cristo, pero antes no estuve.
Es como si decir, bueno, después de que creí, estoy en Él. No, mírate que tú todo, pasado, presente y futuro, es Cristo. Él completará su obra en nosotros. El yo en vosotros es el resultado de nuestra permanencia en Él. Si queremos que Él permanezca en nosotros con todo lo que Él es hoy en día, debemos permanecer primeramente nosotros en Él, haciendo real en nuestro corazón que Él es nuestro todo. Cristo es mi todo, todo, todo. Y entonces, de esa manera Él podrá manifestar su vida a través de cada uno de nosotros. Padre de gloria, gracias. Solo la revelación tuya podrá darnos la grandeza de lo que es Jesús para nosotros. Bendito seas. Danos la gracia. Impártenos esa experiencia. Cristo es mi todo. Antes, ahora y después. Él es mi todo. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias porque siempre has mantenido un corazón de novio. Qué grande eres. En tu corazón siempre nos viste como la novia. Tu naturaleza de novio la expresaste en la cruz también, Señor. De ti mismo decidiste hacerte uno con la novia. Esa es la naturaleza del novio. Cuánto amor, Señor, cuánto amor. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por la liberación que trae esto. Gracias por el gozo, el alivio, el descanso que trae esto, Señor. Bendito seas. Deseamos que nos lleves al cumplimiento del propósito tuyo. Que tu vida sea manifestada, expresada, desplegada desde nosotros como ríos de agua viva, Señor. Nos entregamos enteramente, nos presentamos hoy, Señor, como vivos de entre los muertos, como aquellos que murieron totalmente. Nos presentamos ante ti. Bendito seas. Gracias. Gracias, Señor. Por tu gracia y tu poder, Señor. Haz que caminemos en el Espíritu, que fluyamos en el río tuyo, Señor amado. En el río de tu amor, en el río de tu existencia, en el río de tu vida expresada a través de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Revélanos, ábrenos esta palabra, Señor. Que esta semilla de permanecer en ti, oh Dios, se abra en nuestros corazones, brote, germine, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.